Buenas noches, bienvenidos a lunes trasnochado. De hoy nos tocó lunes, pero como les había prometido vamos a hacer live sobre los corazones rotos. Me mandaron muchas preguntitas. Es lunes, entre semana pues no me quiero demorar tanto, aunque yo sé que siempre les digo eso, pero quiero intentar aproximarme a, no sé si a responder las preguntas, pero sí a darles mi opinión, a darles una mirada distinta a las preguntas que tenían y a tocar algunos puntitos sobre los corazones rotos. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué montón de gente, gracias por ser tan firmes a los lives. Hola, hola. Sí, yo sé, empecé tarde. Ayer no les dije hora porque no sabía hoy a qué horas podía. Pero tengo una migraña que de verdad yo siento que a mí como que la lucha me está llegando es como en lo físico, en la enfermedad física. Estoy perfecta un día y al otro ya. Y estas luces no me ayudan, pero bueno. Eso, al fin despierta en un live. ¿Cómo están? Les va a dar un minutito para que se lo manden a más personas, porque siempre me dicen, no, es que yo no sé dónde está el live. Aprovechando que se acaba de conectar Mariana, muchas personas me dijeron que de dónde salió ese congreso, que por qué no avisamos del congreso de sanación. Oigan, yo me cansé de avisarles cuando estaban las inscripciones abiertas para el concierto de sanación. Entonces, si ustedes se quieren enterar de todas las invitaciones que yo subo por acá, de todos los encuentros, congresos, conferencias, talleres y cursos, porfa, activen la campanita de notificaciones. Si ustedes van al perfil de Somos Suyos, arriba hay una campanita. Es la única manera. Si no, yo como me voy a su casa y les digo como qué hay por ahí. Yo también te extraño. Estuvo increíble, estuvo sin palabras. Congreso de sanación. Es la migraña la que no me deja pensar. Voy a ir a la siguiente JMJ. Oigan, no sé ni siquiera qué voy a hacer el próximo fin de semana. O sea, si el Señor me quiere llevar, me llevará. Hola Panamá, ¿cómo están? Bueno, sin más preámbulo porque no me puedo demorar. Bienvenidos, vamos a hablar de los corazones rotos. Y me mandaron muchas preguntas que igual yo voy a dejar para la semana, como entre semana. Pero pues igual sí quería responderles algunas y hacer alguna aproximación. Porque igual ayer subimos un live no, un post, con una cartita donde yo puse cosas de mi propio corazón, otras no, otras son unas oraciones de renuncia que tiene Bob Schutz y también que me ha recomendado el padre Jerónimo Espinosa y muchas cosas que ustedes también me escriben por ahí que yo siento que les podrían ayudar y pues me escribieron muchísimo hablándome de estas situaciones en donde tenemos el corazón roto. No creo que esto necesite mucha explicación, ¿saben? Creo que no solamente en relaciones afectivas o amorosas, nosotros podemos tener el corazón roto por un amigo que ya no quiso estar. A mí me ha pasado mucho, perder una amiga o perder un amigo que ya no quiere hacer parte de tu vida, o alguien en el que confiabas y que te traicionó. Alguien que te traicionó, alguien que ya no quiere hacer parte de tu vida, un familiar. Entonces me voy a centrar un poco en este tipo de relaciones afectivas de pareja, pero igual piensen que no se reduce solo a eso. Preguntan por las viudas, no porque específicamente, o al menos en el post de ayer, la carta tiene un propósito terapéutico, ¿sí? No es solo palabras bonitas, la carta tiene un propósito terapéutico cuando tú escribes la carta, cuando tú plasmas por escrito tus sentimientos, te permite no solo enfrentarte a lo que sientes, o sea, plasmarlo, ponerlo por escrito, te permite asimilarlo, darle un nombre, ser consciente de que eso es lo que te está ocurriendo, pero además de eso tiene unos puntos, la carta no está en desorden.
La carta tiene una parte en donde asignas responsabilidad, asumes responsabilidad, das gracias, perdonas, pides perdón, renuncias y aceptas. Son varios puntitos que tiene la carta, por eso está un poquito larguita para un post, pero quisiera hablarles hoy del proceso que yo he logrado identificar, al menos en mí. Ustedes saben, yo siempre se los digo, yo no espero agotar el tema con lo que yo hago acá en los lives. Yo lo único que quiero es darles una pauta y si ustedes en su propio proceso se identifican con lo que yo les estoy diciendo, súper, o pueden ajustar o adaptar algo de lo que yo les regale por acá a su propia experiencia. Entonces eso quiero hacer hoy. Les voy a hablar un poquito de este proceso interior que nosotros asumimos, vivimos respecto a un corazón roto, cuál puede ser como el modus operandi del corazón roto cuando tenemos heridas, y voy a responder algunas preguntitas si me queda tiempo. Hola Canadá, ¿cómo están? A ver. Todas las charlas y todo lo que quieran me escriben al interno. Yo les voy a dejar un correo pronto en la biografía para que ustedes puedan solicitar las charlas por ahí, solo que la verdad a veces se me complica por los tiempos, no siempre tengo tiempo y hay meses en que estoy así. En este momento estoy full hasta casi diciembre. Entonces es feo decirle a las personas que no, pero a veces me toca. Pero igual tú escríbeme y ahí lo intentamos. Perder un trabajo puede causar un corazón roto. Creo que hace parte de otro tipo de duelos, otro tipo de procesos, pero creo que no tiene el mismo impacto. No tiene el mismo impacto. Obviamente hay una crisis, obviamente hay tristeza, obviamente hay situaciones con las que enfrentamos que producen dolor, tenemos necesidades inmediatas, necesidades de muchas, digamos que formas, pero cuando hablamos de un trabajo, aunque toca nuestras necesidades cotidianas, como el proveer para tu casa, el dignificarte a través del trabajo, no te impacta de la misma manera que una pérdida afectiva lo hace. Por eso creo que ayudar a diferenciarlo ayuda muchísimo. Y ya, a veces no les respondo a las preguntas que ponen ahí porque saben que me distraigo con respirar. Entonces, si me quedo ahí leyendo, se me puede pasar la hora entera y no hacemos nada. Pero bueno, yo les quería contar. Y me siento rara, ¿saben? Como que la migraña me poseyó y ya no hay vuelta atrás. Pero estamos en confianza. Estamos en confianza. De nuevo, yo no digo que esto le pase a todo el mundo, pero en mi vida yo lo he experimentado así cuando me han roto el corazón y sé que a ustedes de pronto también porque lo veo y lo escucho. Entonces les voy a contar, digamos que 3 direcciones a las que apunta el dolor. Consecuencias del dolor cuando nos rompen el corazón. ¿Listo? Sí, vamos a pasar con una oración. Total, gracias. Claro que sí. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de estos 3 direccionamientos del dolor como lugares seguros a donde va el corazón cuando nos rompen el corazón y complementamos con algunas de sus preguntitas, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta noche te damos gracias por el don de la vida y porque aún estamos aquí, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la incomprensión, aún en medio del dolor que a veces no queremos aceptar, contra el que nos rebelamos, nos sigues dando la oportunidad de estar aquí, porque tienes un propósito, un plan para esto que vivimos, para nosotros, porque eres capaz de sacar cosas buenas para nosotros y para el mundo a través de los dolores que con tu gracia podemos asumir y superar. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo a cada uno de nuestros corazones, especialmente a aquellos que están rotos, que están heridos, que se sienten abandonados, defraudados, rechazados, traicionados, solos. Por todos y todas las que en esta noche sienten que no valen, que no son suficientes. Por aquellos que no han podido soltar a esa persona para que a través de tu Espíritu Santo podamos encontrar el camino con mayúscula. El camino de tu Hijo, que es el que nos enseña a soltar lo que no nos conviene y a abrazar lo que nos salva.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo casi siempre hago apuntes y les hago el esquema del live. Como vamos a hablar de corazón roto a corazón roto, yo me tomé la libertad de no hacer esquema hoy porque sí, les quiero hablar desde mi corazón. Hoy más que formación, lo que quiero transmitirles es una intuición de lo que yo he podido ver en mi propia vida y en la vida de otros, sobre lo que tiende a ser el corazón herido, el corazón roto, cuando no ha empezado un proceso de sanación, cuando no ha logrado identificar sus heridas, cuando no está afianzado en su valor y en el plan de Dios. Y conocer hacia dónde tiende a ir nuestro corazón nos permite anticipar esos movimientos interiores, nos permite anticiparnos hacia la crisis, nos permite afrontar aquello que muchas veces pareciera que aparece de la nada o que no podemos controlar. Si nosotros sabemos cuál es la tendencia del corazón roto, cuando se rompe, tenemos, digamos que más espacio, más capacidad de maniobra sobre nuestros propios actos, deseos, crisis, y dejar de sentir dolor, que era algo que preguntaban muchísimo. ¿Sanar es dejar de sentir dolor? No. ¿Sanar es que yo olvide a la persona y ya nunca piense en él o en ella? No. Sanar es decir que ya no siento tristeza cuando pienso en ella, cuando lo recuerdo, y no. Entonces vamos a intentar entender cómo se dan estos movimientos interiores en medio del dolor, en medio de la frustración. Súper importante que nosotros tengamos claro, y yo creo que es una pauta, como un punto de partida, es que cuando nosotros hablamos de un corazón roto, tenemos que ser muy conscientes, y yo sé que parece tonto decirlo, pero si hay un corazón roto es porque hay algo ahí que se puede romper. Y eso implica aceptar y reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Si yo hablo de un vaso roto, de un plato roto, de una vajilla rota, yo no estoy hablando de una pelota de caucho, yo no estoy hablando de un trampolín, yo no estoy hablando de un elástico. Yo estoy hablando de algo que por su propia naturaleza, por sus propiedades, es capaz de romperse. Es decir, posee una fragilidad que no se puede cambiar, que no podemos controlar. Y yo sé que esto parece tonto, parece obvio, pero tú y yo a veces nos comportamos como si nuestro corazón fuera de caucho. Nos exponemos a un montón de relaciones, de circunstancias, y permitimos exponernos a realidades interiores, afectivas, emocionales, como si fuéramos de piedra, como si tuviéramos un corazón de caucho, como si se nos olvidara nuestra propia fragilidad. Y luego lo único que podemos hacer es padecer el dolor de esta fragilidad. Eso sí lo sentimos con entereza, eso sí lo sentimos totalmente. Por eso escribimos las canciones que escribimos, las cartas, los poemas, las películas que a lo largo de la historia el ser humano ha podido escribir, producir a través del dolor. Tenemos una capacidad de dolor muy grande y pareciera que el dolor del corazón roto es un dolor totalizante. Cuando a ti y a mí nos han roto el corazón, de verdad es tan impresionante que el dolor totaliza y se vuelve como el filtro de todos tus sentimientos. Y puede que afuera todo esté soleado, todo esté brillante, puede que afuera tengamos casi todo bien, pero si nuestro filtro es un corazón roto, todo es gris, todo es triste. Puede que tengamos muchas bendiciones en la vida, pero el corazón roto hace que solamente podamos vivir, sentir y pensar a través del dolor, porque el dolor de nuestra fragilidad es totalizante. Claramente unos tenemos mayor o menor control sobre nuestras emociones y sentimientos, pero nunca podemos decir que podemos evitar el sentir, porque también pareciera que es eso, y hacemos un esfuerzo enorme por dejar de sentir. Esto fue lo que me pasó, esta situación está atravesando mi vida, mi historia, mi relación, y yo lo ignoro, lo evado, me distraigo, y puede ser con cosas muy buenas, muy santas. No pasa nada, yo se lo entrego al Señor, no importa, pero la realidad es que se nos olvidan estas dos condiciones de nuestra propia naturaleza. Uno, que somos profundamente frágiles, que no somos
de plástico, que no somos elásticos, que nuestro corazón no es elástico. Y precisamente como en su naturaleza está la posibilidad de romperse, tenemos que tener cuidado. Tú no coges una vajilla de cualquier manera. Tú no tiras una vajilla de vidrio de cualquier manera en los estantes o en los cajones. No lo haces. Pero sí lo haces con tu corazón. Y por otra parte se nos olvida la realidad de que este corazón frágil y débil es capaz de dolor. Y es capaz de totalizar el dolor. Yo se los decía, hay personas que son mucho más susceptibles, más sensibles. Habemos personas que somos mucho más pasionales, sanguíneas, que sentimos el dolor y la alegría y todo de manera intensa. Pero no se te puede olvidar que tú no puedes dejar de sentir. A mí un sacerdote hace poquito, pues yo estaba abriéndole mi corazón a un sacerdote respecto precisamente a mi corazón roto. Para los que preguntan, ese es el tema de hoy, el corazón roto, los movimientos del corazón roto. Y él me decía, María Paula, cuando uno sabe que cerrar una puerta le va a doler mucho porque se conoce, es mejor no abrirla nunca. Porque nosotros pretendemos, y yo sé que suena tontico, sé que suena como bobo, pero realmente tú y yo lo último que hacemos es pensar en cuidar la puerta del corazón antes de abrirla a otros. Entonces, para empezar, digamos que esos 3 enfoques, direccionamientos del dolor cuando el corazón está roto, me gustaría que tú, y para los que están tomando apuntes, que yo sé, en el último live, que yo sé que fue hace 2 semanas, pero en el último live me mandaron las fotos de los apuntes y me hicieron muy feliz, sobre todo porque la escritura es terapéutica. Cuando ustedes escriben, pueden retener hasta el 60% de lo que escuchan. Claro, si estuviéramos en un taller presencial o ustedes pudiesen situarse o hacer otros ejercicios, podrían retener más, pero con la escritura hacen mucho. Entonces, chévere que saquen ahí, en un momentico, coge tu celular, coge un iPad, si tienes una tablet, un cuaderno, una servilleta y anota puntos claves. Y el primero es, recuerda, corazón mío, recuerda que eres frágil, que te puedes romper. Recuerda, corazón, que te tengo que cuidar. Y a ti y a mí se nos olvida que nadie nos va a cuidar por nosotros. Yo ahorita les voy a dar ejemplos de esto como yo lo he vivido, pero yo sí he caído en la trampa de pensar que Dios va a cuidar el corazón mío por mí. Es decir, que Dios va a dar el cuidado a mi corazón que yo no me estoy dando. Y no es cierto. Dios no puede obrar en mí lo que yo misma no le permito. Y el cuidado del propio corazón, de los afectos, oigan, es que duele tanto, y ese es el segundo punto que vas a notar, corazón mío, recuerda que eres capaz de sentir un dolor totalizante. Y precisamente por eso es mejor, aunque no puedes anticipar todos los sufrimientos que vas a atravesar en tu vida, yo les prometo que la mayoría de sufrimientos que nosotros padecemos, sufrimos, vivimos en relaciones afectivas, sí los pudimos haber anticipado. Pero tratamos el corazón como una vajilla de plástico y lo tiramos de cualquier manera, lo abrimos, lo lanzamos a esas situaciones donde vamos a experimentar el dolor. Esas 2 cosas para empezar me parecen importantes. Corazón, recuerda que eres frágil. Recuerda que necesitas ser cuidado. Recuerda que nadie más va a darte el cuidado que tú mismo, tú misma no te estás dando. Y recuerda que eres capaz de dolor. Y que la sanación no significa que no te va a doler. Pero hay formas de asumir el dolor, hay formas de prepararte al dolor. Y hay dolores inútiles. Hay dolores inútiles. Yo, si algo tengo claro cuando hablamos de sanación, es que Dios permite todo lo que permite en nuestra vida porque es capaz de sacar bienes de las situaciones más dolorosas. Si no, no lo permitiría. Incluso cuando Él no lo quería. A veces decimos, es que era la voluntad de Dios. Una cosa es que Dios en su voluntad permita algo y otra cosa es que en su voluntad lo desee, lo busque, lo pensó para ti. No. Hay sufrimientos, hay dolores, hay rupturas que nunca fueron parte del plan. La ruptura de tu corazón nunca fue parte del plan de Dios. No era parte del plan.
que rompieras corazones, que te rompieran el corazón. Pero lo permite porque nos ha hecho libres. Y en esta libertad lo permite porque en su infinita misericordia y potestad, porque es todopoderoso, en su omnipotencia, es capaz de sacar bienes aún de las situaciones más oscuras y más duras. Pero muchas veces tú y yo atravesamos dolores donde ni siquiera le permitimos a Dios sacar bienes. Y esos son dolores inútiles, dolores que no dan fruto. Entonces, teniendo esa hoja de ruta sobre por qué hablamos de corazones rotos, primero hay que entender que el corazón es capaz de romperse y que esa ruptura implica un dolor que muchas veces, la mayoría no podremos controlar, pero muchas veces podremos anticipar. Ese es el resumen de lo que llevamos hasta el momento. La primera tendencia del corazón, y yo no digo que necesariamente se den en este orden, pero son las que yo he podido identificar en mí. Y la primera tendencia va obviamente hacia la persona que nos hizo el daño, hacia el que rompió el corazón. Entonces el primer direccionamiento es externo e interpersonal, si lo quisiéramos de alguna manera estructurar y ponerle un nombre. El primer direccionamiento de un corazón roto es externo e interpersonal. El corazón busca significar ese dolor, significar esa experiencia a la luz de la relación que se acaba de romper. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos conscientes de la situación, tenemos que diferenciar entre asignar responsabilidades y buscar culpables. Porque no es lo mismo y uno te ayuda a sanar y el otro te deja en la herida, en un círculo vicioso del que no puedes salir. Una cosa es que tú y yo, frente a una ruptura, cualquiera que sea, una infidelidad, una traición, un abandono, un rechazo, lo que sea que hayas experimentado en una relación concreta, seas capaz de asignar responsabilidades. ¿Por qué? Porque cuando tú eres capaz de diferenciar en el transcurso de esta relación qué cosas empezaron a producirse, a permitirse, a construirse, es que nada ocurre de un momento para otro. Ninguna gran ruptura se da de un momento para otro. Casi siempre son pequeñas grietas, pequeñas rupturas que empezamos a permitir, a normalizar, a justificar, a producir en los demás. Tú no haces daño a otra persona de un momento a otro. Son pequeñas grietas, pequeñas heridas que nos vamos permitiendo, que al final terminan en una gran ruptura, en un daño grande. Pero cuando tú y yo somos capaces en un proceso de sanación de decir, esta es la responsabilidad que le compete al otro. Y es que me fue infiel. Y es que le di mi confianza y me traicionó. Es que le abrí mi intimidad y me usó. Y poder hacer esto sin el sentimiento o la carga del rencor es muy sanador. Y es decir, esto no es culpa mía. Muchas veces tendremos que asignar esa responsabilidad hacia nosotros mismos y decir, en esta asignación de responsabilidades, ¿qué me corresponde a mí asumir y decir, yo lo permití, aquí me equivoqué, yo fui el que hice el daño? Excelente. Ahora, el cómo lo hacemos, ahí está. Porque muchas veces, y yo creo que la mayoría de las veces, nuestra primera reacción frente al otro no es de asignar una responsabilidad, es de buscar un culpable. Y nuestro corazón cuando ha confiado, cuando ha amado, cuando se ha abierto al otro, cuando se ha hecho vulnerable, abrió el terreno más sagrado que tenía. A ti nada te va a doler como esto. Nada te va a afectar, nada te va a romper como esto. Y por eso sentimos la herida de injusticia tan grande. Es una injusticia enorme porque tú estás padeciendo algo que no te merecías. O estás dejando de recibir algo que sí te merecías, según lo que estabas dando, según ese principio básico del amor que es la reciprocidad. Entonces, cuando nosotros tenemos ese primer, ¿cómo lo diría yo? Esa primera ruptura, ese primer shock de esto es lo que pasó, acabo de recibir este daño, acabo de perder a esta persona, creo que se pueden dar muchos movimientos respecto al otro. Y por eso te digo, yo no pretendo agotar el tema. Esto no es de punto 1, punto 2, punto 3. Pero sí te puedo decir que nosotros tendemos o a exteriorizar en exceso la culpa del otro
Y eso termina en un rencor muy grande. Es que él me hirió, es que ella me abandonó, es que ella. Y es lo peor, y es lo peor, y empezamos a hacer estas generalizaciones que nos hacen mucho daño también. Todos los hombres son iguales, por eso nunca más voy a volver a confiar en un hombre, es que todos son unos perros mentirosos, infieles, es que todas las mujeres son iguales, yo por eso no vuelvo a confiar en nadie, es que yo le abrí mi corazón, es que... Pero la carga con la que estás asignando esa responsabilidad no te está sanando. La forma como estás asignando esa responsabilidad, en vez de buscar aplanar el terreno, lo que está haciendo es cargándote de un sentimiento de rencor que te somete, te esclaviza. ¿Por qué? Porque te mantiene atado a eso que te hicieron. Y ahora te posicionas frente al otro como una víctima. Pobrecita yo, es que siempre confío, es que mira cómo me tratan, es que yo le di todo, es que... Y claramente muchas veces somos víctimas de los errores de otros. Pero una cosa es que en un momento de tu historia, de tu relación, hayas sido víctima de los errores de otro, y otra es que los errores de alguien más te condenen a ti a una posición victimista por el resto de tu vida. Porque en el victimismo tampoco somos libres. Cuando pobrecito yo, todas son iguales, todos son iguales, pobrecita yo, la que siempre le va mal en el amor soy yo, la que nadie quiere soy yo. Eso es un movimiento automático del corazón. Pero cuando nosotros hablamos del otro, yo me he dado cuenta o que nos cargamos de rabia, y yo creo que también ahí depende mucho que tú identifiques qué herida se produjo en esta asignación de culpas, y yo sé que no puedo agotar pues digamos, el tema de la sanación de heridas, y no es un live sobre identificación de heridas. Claramente ayuda a ir a terapia, porque en terapia puedes reconocer muchas cosas de este proceso, de esta situación, de tus heridas, de tu historia. Pero mira que yo me he dado cuenta que si tú prestas atención en tu propia vida a lo que estás sintiendo en medio de la ruptura, podrás identificar muchas cosas. La gente dice, es que yo no sé, es que yo no entiendo, es que no logro identificar nada. Es difícil, pero no estoy tan segura de que no se pueda. No estoy tan segura de que no se pueda. Yo les voy a dar ejemplos si esto les ayuda. Frente a una ruptura que yo tuve, la que ocasionó el post de ayer, fue hace ya un tiempo, yo no publico estas cosas de un día para otro, ¿saben? Me guardo mucho de no estar hablando, publicando, enseñando desde el dolor, o desde el rencor, o desde el venga me saco un clavo subiendo un post. No, me tenía que asegurar de sentir distinto, de estar en un lugar interior en el que estuviese un poco mejor, para no estar usando la exteriorización de mis sentimientos como un medio para canalizar rabia o algo así, porque no es justo ni conmigo ni con las otras personas. Pero yo me di cuenta que frente a una ruptura, frente a un abandono, en mí se reabrió una herida. Yo ya tenía una herida de abandono desde el vientre de mi mamá, más o menos. Y puedo identificar momentos de mi historia con personas concretas en donde yo experimenté abandono. Y yo ya había, digamos que con el estudio y con la teoría y con la terapia abordado muchas cosas, pero cuando yo me volví a exponer, me hice vulnerable a una persona que todavía no me había dado ni pruebas ni indicios de que quería cuidarme, de que quería quedarse ahí. Fui bastante irresponsable conmigo misma. Me di cuenta que la sensación interior que quedó en mí después de la ruptura es que yo no soy suficiente para que la otra persona se quede. Y esto lo sentía, oigan, con toda la teoría aquí clara. Pero para mí ha sido de mucha ayuda poder plasmar los sentimientos concretos que yo tenía respecto a esto. ¿Cómo me siento? Sí, me siento abandonada, pero más allá de eso, lo que esto está suscitando en mí es alguien más que se va, alguien más que no se queda, alguien más que no me escoge, alguien más para quien yo no soy suficiente quedarse. Como si me pusiera un letrero gigante en el que dijera, yo quiero que alguien pelee por quedarse en mi vida, pero no soy suficiente para que alguien quiera pelear por mí. Por hacer las cosas bien, por sanar las relaciones de amistad, de hermandad, de pareja, lo que fuese. Y eso ayuda mucho porque yo descubrí que se reabrió en mí esta herida de abandono. Y pude asignar responsabilidades. Y pude darme cuenta que esta persona
no ha sido la persona que más me ha herido en mi vida y es el culpable de todo lo que yo siento y pobrecita yo ahora me voy a condenar al abandono. No, ya había algo ahí que esta persona volvió a abrir con un comportamiento. Pero que tú seas consciente de cómo te estás sintiendo. ¿Cómo te sientes frente al comportamiento del otro? ¿Qué ha dejado en ti? ¿Cuál es la palabra, la frase, la sensación, el sentimiento, la mentira? Porque en general, cuando nosotros estamos hablando de heridas emocionales, hablamos de heridas con mentiras. Mentiras de identidad. Toda herida genera en ti una mentira sobre quién eres tú. Sí, hay una herida de abandono, pero lo que esta herida de abandono generó en el corazón de María Paula fue una mentira sobre mi identidad, sobre quién soy yo. Y esa mentira me decía es que tú no eres suficiente, yo no soy suficiente. Entonces, ¿cómo voy hacia la raíz de la herida? Identificando la mentira que trajo en mí. Y eso te ayuda a asignar responsabilidades y a no cargarle al otro más responsabilidad de la que realmente tiene. Y cuando nosotros, porque a mí me pasó, o sea, tú pasas por todas las etapas del duelo, ¿no? Porque cada ruptura es un duelo. Y tú pasas por todas las etapas y tú sientes negación, sientes ira, hasta que al final podríamos decir que empiezas a experimentar algo de aceptación. Y puede demorarse una semana, puede demorarse un mes, puede demorarse un año, puede demorarse 5. Muchas personas me escribieron y me dijeron, llevo un año, llevo 6 años luchando por soltar a esta persona y no he podido. Y claro, cada caso es un mundo y cada caso tiene que ser analizado con cuidado y con juicio porque pues no es lo mismo decir llevo 6 años sin poder soltar a alguien, a quien nunca veo, con quien nunca hablo, en quien nunca me permito pensar, eso es otra cosa. Pero no me digas llevo 6 años si constantemente hablamos, si vuelvo a caer, si es una relación tóxica, si le vuelvo a creer. No es lo mismo y por eso cada relación debe ser analizada, cada situación debe ser analizada en su particularidad, ¿no? Pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que en esta asignación de culpas, cuando nosotros pasamos todas estas etapas, esta etapa de la ira sobre todo, hace que, digamos que la herida de nuestro corazón se dirija especialmente hacia el otro. Y cuando tú ves al otro como tu enemigo, no lo puedes perdonar. Y yo sé que al principio es muy difícil. Y por eso a mí me ayudó mucho en todo el proceso que he tenido, es a poder identificar qué siento hacia el otro. Siento rabia, siento frustración, siento odio, siento rencor, porque no es justo. Pero es que al mismo tiempo, y ahí va como el otro direccionamiento, cuando no vas directamente hacia la ira, hacia recriminar al otro, hacia echarle la culpa, vas a la justificación excesiva. Yo lo llamaría una justificación injusta, porque muchas veces tú estás sintiendo rabia, frustración por una injusticia, pero es que el que comete la injusticia es alguien a quien tú amas y a quien estás perdiendo. Y por eso es tan complejo aquí en este corazón sentir rabia, sentir rencor hacia una injusticia objetiva, pero subjetivamente decir, no pasa nada porque es que prefiero esto, aguantar esto, perdonar esto, ignorar esto a perderlo, a perderla. Porque dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Dos realidades pueden ser ciertas al mismo tiempo. Dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Que me hiciste daño y que objetivamente cometiste un acto de injusticia hacia mí, que me hiere, que me hace sentir rabia, ira y frustración, pero al mismo tiempo es verdad que siento un dolor profundo porque el que me está hiriendo es alguien a quien yo amo y lo estoy perdiendo. Y darme mi lugar y poner límites y salir de aquí implica que estoy perdiendo a alguien a quien amo. Y aún así, las otras situaciones son donde tú no pudiste elegir. Es que ni siquiera te dieron la oportunidad de poner un límite. Ni siquiera te dieron la oportunidad de escoger y decir, me voy de esta situación, sino que fueron ellos los que se fueron. No te dieron la oportunidad de optar. Te quitaron la oportunidad de optar. Y lo que sientes es una pérdida profunda. Y esa pérdida es otro duelo. Es llorar, es sufrir, es extrañar todo el tiempo. Todos los días a esa persona que amabas, en quien confiabas, con quien contabas. ¿Cómo hace el corazón para sentir dolor porque le extraña y al mismo tiempo rencor porque me hirió y no es justo? Puede. El corazón es capaz de eso. Y por eso ayuda mucho a que tú y yo asignemos responsabilidades y afrontemos realidades. Sepáralo.
Porque cuando tú no separas estas dos cosas, cuando tú no eres capaz de sentarte y decir, estoy sintiendo estas dos cosas al tiempo, en estas circunstancias siento más ira. Cuando me permito recordar esto, pensar en esto, desear esto, siento más ira. Y por lo tanto, después de este sentimiento de ira, viene este deseo. Deseo de venganza, deseo de atacarme a mí mismo, a mí misma, deseo de no volver a confiar en nadie, deseo de buscarle al otro para ofenderlo, para insultarlo, para decirle todo el daño que me hizo. Y hay veces lo justificamos un montón. Yo aquí en la cuenta tengo un post que se llama Mentiras que nos decimos para permanecer en relaciones que no nos convienen. Y una de ellas es eso, todas las mentiras que tú y yo nos decimos supuestamente para terminar una relación, pero lo único que hacemos es buscar justificaciones, excusas para reanudar el contacto con el otro. Entonces le voy a decir hasta de qué se va a morir y para que sepa todo el daño que me hizo porque a alguien se lo tiene que decir. ¿Alguien se lo tiene que decir? Sí, no estoy segura que seas tú. Y menos si estás atravesando las primeras etapas de la ruptura y lo estás haciendo o cargado de ira o cargado de excusas para querer buscarle y reanudar el contacto y no perderle. O sea, ahí no estoy tan segura que mandar la carta, que escribirle y que enviarle ese mensaje sea lo que te conviene a ti, lo que necesitas tú. Respecto al otro, sé muy consciente de qué es lo que produce en ti, cuál es ese sentimiento, cuál es esa mentira que esta realidad te está diciendo sobre quién eres tú y sobre quién es el otro. Porque también absolutizar todo lo que el otro hizo mal te impide verlo también con justicia. Oigan, incluso la persona más mala, porque no creo que haya alguien malo, pero que ha hecho cosas malas, incluso la persona que fue más injusta contigo, incluso la persona que fue más hiriente, que más te traicionó, tiene cosas buenas. Y no todo lo hizo mal. Y es una persona que probablemente también está herida. Ahora, ver las cosas buenas significa que eso es una justificación para volver a buscarle, no, pero sí te ayuda a mirar en justicia al otro. Y esa capacidad de aclarar la mirada frente al dolor es un don que creo que le tenemos que pedir a Dios, porque ¿se acuerdan que decíamos que el dolor es totalizante? El dolor, cuando tienes el corazón roto, absolutiza todo. Y creo que una oración fundamental en medio del dolor es, Señor, que el dolor no me nuble la vista, que el dolor no me enceguezca, que el dolor no me haga ciega o ciego. ¿Por qué? Porque si el dolor me enceguece, ya no puedo ver la bondad, ya no puedo ver las bendiciones a mi alrededor, no puedo ver a las personas que sí me aman, no puedo ver mi propio valor ni el valor del que me hirió para perdonarle. Y por eso yo creo que es el primer clamor, no es que ya no me duela, que ya no extrañe al otro, que ya no, porque yo también he pedido muchas veces eso. De verdad, o sea, ustedes no se imaginan, yo me postraba y lloraba y le decía, Señor, quítame esto, ya, quítame, ya no quiero sentir, ya no quiero extrañarlo, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya, llévatelo. O sea, yo llorando así, en cada misa, llévatelo. Y algo en lo profundo de mi corazón me decía, deja de pedir bobadas, hombre. Deja de pedir bobadas, hombre, que eso no se va a ir. O sea, ese no es el obrar divino. Dios no te va a quitar nada. Y por eso nos peleamos muchísimo con la situación. Es en medio del dolor que tendrás que atravesar, porque lo tendrás que atravesar, el duelo lo tendrás que vivir. Puedes evadirte, puedes distraerte un tiempo, pero no para siempre. Si de verdad quieres sanar, tienes que atravesar el duelo, tienes que atravesar el dolor. Ahora, ¿cómo lo atraviesas? Si lo vamos a atravesar para sanar, pide una mirada limpia. Señor, en medio de este dolor que me está matando, limpia mi mirada. Que yo pueda ver mi vida con más claridad, que no la vea solo desde el dolor, que no me vea a mí solamente desde lo que me hicieron o desde lo que me está pasando, que no vea al otro solo desde lo que me hizo, porque no es justo ni con él, ni conmigo, ni contigo. Pedir una mirada limpia. Y si tú y yo creemos que Dios es bueno, si tú y yo creemos que Dios es Padre, que es papá, si tú y yo buscamos la gracia, el Señor está. El Señor ayuda y poco a poco la mirada se va aclarando. Que las lágrimas hagan eso, aclaren la mirada en medio del dolor. No se va el dolor,
pero sí tiene un sentido distinto y no te mata. Te purifica, sí, te hace madurar, sí, te enseña lo que no mereces y lo que no deberías dar, te enseña a cuidar el corazón de los demás y eres tú el que hace daño, pero no te mata. Cuando tú y yo nos entregamos al dolor, sin filtro, sin invitar a Dios en el dolor, en la ruptura, sin esperanza, cuando tú y yo empezamos a vivir a través del dolor esas mentiras, de que el otro es lo peor que hay, de que yo no valgo, sufrimos en vano. Y ese dolor sí nos mata. Ese dolor no purifica, ese dolor no trae fruto. Y si vamos a sufrir porque ya estamos sufriendo tú y yo con el corazón roto, al menos que traiga fruto o no. Al menos que dé vida en el otro, de arrepentimiento, de conversión, de enmendar y en nosotros. Entonces, identifica las mentiras que se están produciendo en tu corazón roto, sobre ti misma y sobre los demás. Optimismo. Y luego, identificando estos sentimientos y estas mentiras, puedes buscar la raíz de esta herida. Es una herida de agresión, es una herida de abandono, es una herida de abuso, es una herida de injusticia. ¿Qué herida abrió o reabrió en ti esta situación? Y pide mirada limpia para que puedas atravesar ese dolor, pero dando fruto, sin hacerte daño y sin condenar al otro. Porque igual, al final yo creo que el proceso del perdón es muy sanador y no se da de inmediato. Yo creo que sí es importante permitirte experimentar y sentir esas cosas que no son tan chéveres. Si te da rabia, permítete un tiempo en el que seas sincero y decir, sí, tengo mucha rabia. Tengo mucha rabia y necesito saber por qué tengo esta rabia, necesito sacar esta rabia de mí para que no me haga daño, pero necesito vivirla, no puedo evadirla. Ahora, ¿cómo vives esa rabia, esa ira, sin que te haga daño? Yo creo que poner las cosas en su lugar, aclararte en medio del dolor ayuda mucho, pero al final sigue siendo un don, sigue siendo don. Siguiente movimiento interior. Bueno, y por último yo les voy a dar este ejemplo que a mí también me pasó, de cuando frente al otro, frente al que nos ha hecho daño, no necesariamente actuamos con ira inmediatamente, sino que nuestra primera actitud es esta justificación injusta de la que les hablaba. ¿Y cómo se ve esta justificación injusta? En que somos en exceso permisivos frente a lo que el otro nos hizo. Entonces lo buscamos, le escribimos, no pasa nada, yo te entiendo, estás muy herida, estás muy herido, yo también le he hecho daño al otro, no pasa nada, yo te espero, yo te entiendo, aquí no importa lo que me hiciste, sino que tú estés bien. A uno en este momento eso le suena absurdo, pero en el instante del dolor, esa actitud interior, ese movimiento interior de tu corazón que no quiere perder al otro, ignora. ¿Se acuerdan lo que les decía de la mirada nublada? El miedo, no solo la ira te nubla la mirada, el miedo al dolor, el miedo a perder al otro también te nubla la mirada. ¿Y sabes qué no estás viendo? Lo que te están haciendo. Tú no estás viendo tu dignidad. Tú no estás viendo que en justicia el otro necesita ser consciente de lo que está haciendo y tú necesitas darte tu lugar. Eso tú no lo ves. Y por eso eres capaz de decir, hacer y permitir cualquier cosa con tal de que el otro no se vaya. Y ante la herida, ante la traición, ante la mentira, ante la ruptura, te haces el de la vista gorda. ¿Por qué? Porque tu prioridad en ese momento es no perder al otro. Y si tú eres consciente de que tu corazón tiene esa intención, es capaz de eso, puedes anticiparlo y decir, yo sé que frente al dolor de esta persona, yo voy a tender a hacer cualquier cosa para no perderle. Entonces voy a ponerme límites. Y generalmente, esto te lo digo como un consejo, los límites se ponen antes y es más fácil. Es más fácil que tú sepas frente a qué circunstancias y frente a qué realidades concretas tú, aunque quieras, te vas a prohibir ceder. Y es decir, si se cruza esta línea, yo no sigo, yo voy a buscar mi lugar.
Pero es que en el momento va a ser muy difícil que tú mantengas la firmeza de esa línea. Es más fácil antes, y te lo digo por experiencia. Yo, por ejemplo, ahorita, te voy a dar un ejemplo chiquito, no de pareja, pero sí de amistad. Yo me di cuenta que para mí la amistad o este concepto de amistad generosa, en el que no importa si el otro nunca está, nunca me llama, nunca está ahí para mí, yo sí soy la buena amiga porque es lo cristiano, me di cuenta que eso es fraternidad. Me di cuenta que eso es lo que el Señor me pide, pero no necesariamente es una amistad recíproca. Y el amor es recíproco. Y después de tantas tostadas que me di en la cabeza con amigas y amigos, me puse límites. Me puse límites, y mis límites antes de conocer a alguien es, primero, no le abras el corazón a cualquiera. No le abras el corazón a cualquiera, no, aunque sientas empatía, aunque sientas conexión con alguien, aunque pareciera que podemos llevarnos muy bien y tener una gran amistad, no llames amigo a cualquiera. No le cuentes tus intimidades a cualquiera. Ten prudencia a quien le abres el corazón. Y además de eso, cuando tú experimentes que no hay reciprocidad, cuando yo en este corazón empiece no solo a sentir, porque el sentimiento no es el filtro de toda la realidad, pero cuando tú empieces a ver acciones constantes en el que tú estás siendo ignorada, en el que tú no eres una prioridad para el otro, en el que tú de alguna manera sientes, María Paula, que estás mendigando la amistad o el afecto de alguien, te pones una línea y hasta ahí llegaste con esta relación. Si yo hubiese intentado hacer eso mientras estaba atravesando estas falsas amistades, yo no hubiese sido capaz. Pero fue después de muchos tostazos en la cabeza que me di cuenta que yo tengo que ponerme límites. Ahora, si eso es en una amistad que también toca la intimidad de tu corazón, ¿cuánto más en una relación? Y en una relación, por lo menos yo, María Paula Aldana, empecé a poner límites de lo que yo nunca voy a permitir que me digan o que hagan conmigo. Y para mí, que conozco mis debilidades, que sé lo débil que puedo llegar a ser, es necesario anticipar a este corazón, anticipar las tendencias de mi corazón frágil. Pero si tú no las anticipas, nadie las va a hacer por ti. Y por eso tienes que ser consciente de cuál es la herida. Si tu herida es de agresión, tú sabes cuál es la tendencia de este corazón. Pero si tu herida es de abandono, tú sabes que vas a estar marcado mayormente por el miedo. O el miedo al compromiso o el miedo al abandono. Para los que no sepan de qué estoy hablando, hay 2 lives que yo tengo acá sobre dependencia emocional. Y hablamos un poco sobre cuáles son estas tendencias. Específicamente respecto a la dependencia, pero hay otras. La herida de agresión, por ejemplo, produce ira. ¿Y cómo se ve esta ira cuando has recibido una agresión? O la exteriorizas o la internalizas. O te vuelves agresivo con los demás, o diriges toda esta agresión hacia ti en formas de autoagresión, de autoflagelación, de malas palabras hacia ti, de falta de cuidado contigo, trastornos alimenticios, mutilaciones. Alguien me decía, es que por una ruptura amorosa yo no he sido capaz de dejar de cortarme. Y tú dices, ¿qué tiene que ver? Ve al psiquiatra. Pues no sé si necesites ir al psiquiatra. Lo que sí sé es que esta herida produjo en ti que interiorizaras la agresión que recibiste. Yo no soy terapeuta, pero he ido a terapia lo suficiente y acompaño personas lo suficiente para saber que si tú no eres capaz de identificar esto antes, nadie lo va a hacer por ti. Si tú no eres capaz de anticipar en la medida de lo posible, porque yo sé, oigan, no me malentiendan, no somos robots. No es que tú puedas sacar un manual y decir, anticipar herida, cierra el corazón. Hombre, muchas veces no se puede. Pero no es lo mismo conocerte que no conocerte. No es lo mismo que tú seas débil y permitas que pasen ciertos límites a que nunca tengas límites de nada, porque no te conoces y no sabes a qué tiendes. Entonces, frente al otro, sé consciente de dónde puede dirigirse tu corazón, o a justificar injustamente todo lo que hacen por miedo a perderle, o a dirigir una ira desproporcionada respecto a lo que el otro te hizo. Porque puedes sentir las dos cosas al tiempo, y cuando tú no eres capaz de separarlo, eso se te vuelve un duelo invivible. Porque ni tú eres consciente de lo que sientes, y por eso es que me escriben filas y filas y filas y filas y filas y filas y filas. Casi todas son parecidas. Es que no puedo soltar. Es que un día lo quiero y otro día lo odio.
Es que un día quiero que vuelva más y al otro día lo quiero coger a palazos y matarlo a golpes. Es que un día la extraño y al otro día creo que es la peor mujer del mundo. Se puede. Se puede, pero tenemos que ser conscientes en nuestro proceso de qué es capaz de sentir nuestro corazón y cuáles son los detonantes. Porque tú no sientes ira en todos los momentos y no sientes tristeza y miedo a haberlo perdido, incapacidad de aceptar la ausencia en todos los momentos. Por eso identificar la situación de tu corazón y de tu vida ayuda mucho. Por ejemplo, yo respecto a esta pérdida, Lupe menos, yo frente a esta pérdida, al principio, cuando pasó esto con esta persona, es que yo quiero que tú estés bien, yo quiero lo mejor para, o sea, yo, ¿no? O sea, me estaban violentando emocionalmente de todas las formas en que uno puede violar la confianza de alguien, pero la que estaba ahí diciendo es que yo quiero tu bien, yo quiero que tú estés bien, no, era yo. Y lo confundía con el amor cristiano que Cristo me pide. Porque qué fácil es confundir y espiritualizar esta caridad, ¿no? Pero con la única que no estaba teniendo caridad era conmigo. Pero después de eso, después de que ya la persona no está y la ausencia es inminente, para mí fue el odio. Y sí, yo lo odiaba un día y al otro también. Y lo odio y lo odio y lo odio y es lo peor y es lo peor y es lo peor y es lo peor. Pero es que esa persona está ya haciendo su vida. Literalmente pasó la página y María Paula ya no existe. Pero ¿quién es la que está pasando el odio? ¿Quién es la que está cargada de esa ira y de ese odio? Pues yo. ¿Quién es la que lo tiene aquí detrás del pensamiento en la cabeza 24 horas al día, 7 días a la semana? Yo. Entonces tengo que ser consciente de en qué momentos yo empiezo a abrirle el espacio al odio, porque una cosa es sentir y otra cosa es quedarme ahí rumiando el sentimiento. Lo que llamamos en la vida espiritual el consentir, ¿no? El consentir. Yo puedo sentir rabia, aceptar que estoy sintiendo rabia, asignar la responsabilidad, porque esto fue lo que hizo y esto es lo que me produce rabia, y empezar a soltar. ¿Cómo suelto? Renunciando. Yo sé que suena tonto, pero sirve mucho. Señor, yo asumo que siento rabia, asumo que siento ira porque lo que me hizo no es justo. Y sé que no es mi culpa, pero renuncio a sentir esto. Señor, y si eres cristiano, yo te invito a que lo digas conmigo, Señor, en tu nombre, porque a mí las fuerzas no me alcanzan. Señor Jesús, en tu nombre, yo renuncio a este sentimiento de ira, porque yo no merezco cargar con esto. Y no solo lo renuncias de palabra, es que cuando vuelve a ti, sueltas ese pensamiento, así te dé estreñimiento de lo duro que es. Pero es que si tú permites que venga a tu mente en cada instante de tu día, no me escribas luego que llevas 5 años sin poder soltar. Porque es que si llevas 5 años pensándolo desde que te levantas hasta que te acuestas, si durante los 6 meses que llevas de ausencia, lo único que haces es pensar en ella, escuchar las canciones que escuchaban juntos, ponerte la ropa que a ella le gustaba de ti, ponerte el saco del man, ver las fotos, no hombre, o sea, difícil que la ira no venga y que la ausencia no duela y que el duelo no se prolongue. Difícil. No se trata de ignorar, no se trata de evadir, se trata de asumir lo que estoy sintiendo y si yo estoy sintiendo ira, entonces vamos a cortar pensamientos, vamos a renunciar y vamos también a exponernos a lo opuesto. Porque es que si frente al duelo lo único que yo veo es ira y dolor, tengo que buscar formas lícitas de canalizar esta ira. Y yo sé cómo suena esto. Pero ahí es donde tú miras si tus hobbies, si tus diversiones son una evasión o son una distracción saludable a veces. No sé, entonces busca darle a tu cerebro una dosis saludable de dopamina y de serotonina para contrarrestar el dolor que no puedes evitar. Va a doler, va a doler. Vas a llorar, vamos a llorar. Por un tiempo vamos a estar bien y luego, oigan, a mí me ha pasado, estoy bien ya, potra, diva, apoteósica, yo seguí con mi vida, nada me importa, por fin lo olvidé. 3 doritos después, vuelvo a escuchar la canción en un taxi de él, que la que él me mostró, la que él me... Otra vez, volvió y otra vez. Sí, puedo controlar cuánto me dura la recaída, pero no será igual. Si yo me estoy esforzando, no será igual. Y yo sé que no es a punta de esfuerzos tampoco, pero sí necesitas poner un esfuercito. Eso les digo respecto al otro, respecto al susodicho o la susodicha.
Ahora vamos a la segunda tendencia, al segundo movimiento de este corazón. El corazón roto no solo se mueve exteriormente hacia la otra persona, el corazón roto se mueve interiormente hacia ti. Cuando yo les decía que es importante para el corazón roto asignar responsabilidades, hay una forma sana y hay una forma muy, muy dañina de asignar la responsabilidad propia. Yo sé que esto suena duro, perdón por lo que voy a decir, pero lo digo por mí sobre todo. Si hay un corazón roto, si a ti te rompieron el corazón, fue porque tú permitiste que lo rompieran. Yo sé cómo suena esto, suena victim blaming, como que es la culpa de la víctima, y no, no siempre. Pero ¿a qué me refiero? Es a que el amor siempre es un riesgo. Siempre. Siempre cuando amamos hay un riesgo. Y eso es lo que más tenemos que custodiar, la esperanza de que aunque el amor es un riesgo, el amor vale la pena, solo que tenemos que aprender que hay formas de asumir ese riesgo. Porque hay formas de asumir un riesgo irresponsable y hay formas responsables de asumir riesgos. ¿Cuál es un riesgo responsable? Un riesgo responsable es decir, tenemos que hacer una cirugía muy delicada, a corazón abierto. ¿Hay riesgo? Hay riesgo, pero hay formas de asumir ese riesgo. Tenemos tal cirujano, tenemos tantos mecanismos o protocolos de bioseguridad, es decir, no estamos asumiendo el riesgo irresponsablemente. ¿Hay que asumirlo? Hay que asumirlo. Para que este corazón viva, hay que asumir el riesgo, pero hay formas de asumirlo sin que nos maten. Para que tu corazón viva, tiene que amar. Y amar siempre será asumir un riesgo. Ahora, si tú te conoces, si sabes cuáles son las tendencias de tu corazón, si conoces más o menos cuáles son las heridas emocionales que has padecido y que has causado en otros, podrás asumir el riesgo de una manera más responsable. ¿Cuál es un riesgo irresponsable? Lanzarte en bungee jumping sin seguridad en un sitio donde te cobraron la mitad del precio. Como que uno dice, hombre, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Cuál era la necesidad de montarse en un carro en estado de embriaguez? ¿Cuál era la necesidad? Uno no entiende. Era un riesgo innecesariamente asumido y de forma irresponsable. Y tú y yo con este corazón somos así. Asumimos riesgos de forma irresponsable y el corazón roto frente al dolor, y yo creo que yo alguna vez hice un reel diciendo esto, pero si a mí en la calle me van a robar o me van a atracar o no sé cómo se diga en tu país, me golpean en el pecho, mi primera actitud automática va a ser la protección. Yo me encierro en mí, yo hago esto. A mí no me pegan una patada acá y yo me voy a quedar así, expuesta. ¿Otra? ¿Alguien más quiere? Hacemos esto. ¿Por qué hacemos esto? Porque es la forma automática de defensa que tenemos. Esa autoconservación, ese instinto de protección que tenemos, de supervivencia. Cuando tú y yo tenemos un corazón roto, hacemos exactamente eso. Y eso ¿cómo se ve? Es la típica frase de yo no vuelvo a confiar en nadie. Yo no vuelvo a creer en nadie, yo no vuelvo a amar, yo no me vuelvo a exponer, yo no quiero estar nunca más con nadie. Ahora, el que te peguen un golpe y tú te quedes así, ¿cómo se ve? Y uno diría, ¿eso es antinatural? Tú y yo a veces actuamos así. Acabas de tener una ruptura, pero como no sabes estar solo y no sabes estar sola, a la semana ya estás con otro, al mes ya conociste al otro amor de tu vida, a los 6, uno conoce personas así. Y no lo digo como un juicio, yo lo digo con profunda compasión. Pero en mi Instagram personal yo a veces veo personas que conocen el amor de la vida cada 6 meses. Y uno dice, venga, ¿eso cómo funciona? O sea, hay un directorio donde uno busque amores de la vida por determinado tiempo, probemos un amor de la vida por 8 meses, luego un año. ¿Cómo eres capaz de exponerte de esa manera tan total, de hacerte tan vulnerable, tan seguido, sin darle tiempo a tu corazón de que asuma el duelo, de que aprenda de lo que vivió? No nos damos tiempo. Eso es como si alguien te golpeara y tú te quedas así automáticamente. Eso no es natural. Si no es natural para tu cuerpo, ¿por qué será natural para tu alma y para tus afectos? Teología del cuerpo de nuevo. Claramente es saludable
un cierto nivel de protección, pero no es esa protección evasiva de entonces yo no vuelvo a amar. Es la protección de decir, me acaban de golpear, necesito vivir esto, necesito recomponerme para que la próxima vez que yo salga a la calle y me exponga, no me pase igual. No reciba el dolor de la misma manera. Cuando tú asignas responsabilidad personal, hace mucho bien que tú asumas cuáles fueron tus errores. Porque sí, el amor es siempre un riesgo. Y si tú quieres amar, porque para eso naciste, para eso fuiste creado, habrá un riesgo implícito. Ahora, en ese riesgo implícito que tú y yo asumimos al amar y al amarlos a todos, porque cualquiera nos puede defraudar. De hecho, en este mundo herido, en este mundo caído, es mejor no esperar ese todo de los demás. Es una forma sana de amar. Claro que espero reciprocidad, pero no me estoy ilusionando constantemente en que todas las relaciones humanas van a ser perfectas y que todo el amor humano me dará lo que espero y necesito, porque así como yo estoy herido, el otro también. Y hasta que no lleguemos a la restauración de la resurrección, donde Cristo pueda cumplir lo que pensó para nosotros desde el principio, tenemos que contar la herida en la ecuación, tenemos que contar la debilidad, el fracaso y el dolor. Hace parte, pero sí es posible amar. Si amar en este mundo caído no fuese posible, Jesucristo no nos lo hubiese pedido. Ahora hay una forma de amar que sí da fruto. Y cuando tú hablas de amarte a ti, de cuidarte a ti después de una ruptura, hacerlo sanamente implica reconocer en qué te equivocaste y decir, nada me pasó que yo no me haya permitido. Si me rompieron el corazón fue porque yo lo permití. Ahora, ¿lo permití porque era el riesgo necesario y no me arrepiento? ¿Y sé que debo estar dispuesto a volverlo a asumir? ¿O lo permití porque fui irresponsable? Y ahí podemos decir, y yo sé que eso libera mucho, y puedes escribirlo, desde que esto empezó, ¿en qué momentos empecé yo a permitir que se fuera preparando esta herida? ¿Dónde está la responsabilidad que me compete a mí? ¿Cuándo dejé de cuidarme? ¿Cuándo dejé de darme la dignidad que merezco, que tengo? No la merezco porque tú no mereces tu dignidad, tú la tienes. Pero ¿cuándo dejé de exigir lo que merezco? El trato que merezco, el respeto que merezco, el espacio que merezco. Porque si tú no asumes tu propia responsabilidad, vas a seguir repitiendo ese patrón que te hace muy vulnerable ante los demás. ¿Y cuál es una forma irresponsable y dañina de asignar responsabilidades? Cuando tú eres el culpable de todo lo que pasa. Cuando no eres capaz de asignar esa responsabilidad de manera contenciosa y decir, ok, aquí me equivoqué en esta relación, versus acojo y asumo esta mentira identitaria, esta mentira en mi identidad, donde yo soy el único culpable de lo que ha pasado. Y esta mentira, si la mentira identitaria que trajo esta herida es yo no soy suficiente, por ejemplo, entonces cuando asigno responsabilidades individuales, ¿qué es lo que voy a decir? Claro, es que yo soy una inútil, es que yo soy bruta, es que yo no merezco que me amen, es que yo soy fea. Entonces, claro, el corazón roto tiende a asignar responsabilidades. Ya hablamos de cómo asigna la responsabilidad hacia afuera, hacia el otro, buena y mala, pero hacia ti mismo, el corazón herido va a querer asignar responsabilidad personal. Ahora hay una forma sana de hacerlo en el que te liberas, reconoces cuáles son tus tendencias, los patrones de comportamiento de este corazón para poder preverlo a largo plazo. Hola Iram, te amo, te extraño. Pero por otro lado, tú también vas a poder ver si estás asumiendo formas dañinas, nocivas, de asumir responsabilidades propias. Entonces, ¿cómo lo identificas? De nuevo, vamos a lo más concreto. ¿Qué estás sintiendo hoy en esa ruptura frente a ti mismo, frente a ti misma? Lo que constantemente sientes desde que ocurrió la ruptura es un odio hacia ti, hacia tu comportamiento, hacia tu cuerpo, hacia tu rostro, hacia tu personalidad. ¿Qué estás pensando y sintiendo sobre ti mismo? Y yo sé que duele a veces afrontarlo, pero ayuda un montón. Entonces vuelvo a darme palo. Yo no les doy palo a ustedes, yo me doy palo a mí. Pero para mí sí fue muy importante poder evidenciar que yo me estaba al principio asignando una responsabilidad. O bueno, al principio yo no le estaba asignando responsabilidad al otro, sino solo a mí. Pero de una forma dañina. Y empecé a violentarme. Claro, no lo hacía exteriormente, no lo hacía físicamente, pero sí empecé a sentir
aunque no quería afrontarlo y asumirlo, yo sé que suena fuerte que lo diga, y lo digo con pinzas, lo digo con cuidado, lo digo desde otro lugar ahora, ¿saben? No estoy exenta de volverlo a sentir, no estoy exenta de que me vuelva a pasar, pero lo digo con mucho cuidado en caso de que esto le pueda servir a alguien. Empecé a darme cuenta de que mi autoestima se vio fuertemente impactada cuando asigné responsabilidades. Entonces sí, yo me di cuenta de que yo había sido irresponsable, de que me expuse demasiado rápido, de que fui irresponsable al abrirle mi corazón y al poner expectativas en otra persona que no me las podía dar. Y me di cuenta que los signos fueron claros. O sea, cuando el dolor empieza a pasar y tú empiezas a ver con claridad, tú dices, esto no pasó de un día a otro. O sea, fue clara la tendencia desde el principio. Yo empecé a ignorar. Yo decía, pero ¿cómo no me di cuenta? Mucha bruta, mucha tonta. Pero precisamente por todas estas heridas, ¿saben yo qué empecé a sentir en mi autoestima? Empecé a sentir un letrero aquí enorme, no solo de yo no soy suficiente, sino de soy fea. Entonces yo decía, claro, no se quedó porque yo no soy tan bonita, porque yo no soy tan bonita como ella, yo no soy, y me empecé a comparar con sus parejas anteriores, y me empecé a comparar con todas las personas que tenía alrededor. O sea, cuando asigné responsabilidad, lo que yo asumí es que por no ser tan bonita, me hicieron lo que me hicieron. Porque si yo fuese más bonita, me hubiesen cuidado más, me hubiesen respetado más y él no se hubiera ido y seguiría acá. Claro, hoy en día yo digo, a ver, o sea, ¿qué pasó ahí, mi reina? ¿Cómo así? Pero por eso yo les digo que hay que aprender a reconocer cuál es la tendencia del corazón cuando está sufriendo. Porque lo que hoy te parece impensable en el momento del dolor es muy posible. Y es posible que te sientas gordo, feo, sucia, sucio, insoportable. Y a mí me sirve mucho porque cuando tú sientes tu autoestima así de herida, te das cuenta de que no fue el otro el que me hirió. No fue el otro el que me hizo sentir fea. ¿Se entiende? El otro nunca me dijo, es que tú eres fea y por eso me voy, y por eso no te voy a respetar y por eso no te voy a cuidar. No, no, no. Eso fue un producto de la herida que sí se volvió a abrir en mí, pero eso me lo estaba haciendo yo misma. Entonces el corazón roto, cuando no sabe asumir el dolor, cuando no sabe transitar la ruptura y la pérdida, se puede estar haciendo más daño él mismo que incluso a la otra persona. Y yo en este momento puedo decir que yo me estaba haciendo más daño de lo que esta persona me había hecho. Porque una herida que era así, yo la abrí a esto. Hay formas sanas de asumir la responsabilidad, claro. Y libera mucho que yo pueda decir, yo sé que me cuesta mucho establecer límites. Yo sé que me cuesta mucho darme mi lugar. Yo sé que tiendo a abrir el corazón muy rápido. Yo lo sé. Y que confío muy rápido y que espero demasiado. Espero demasiado de las personas. Me ha ayudado a reconocerlo, sí. Me ha ayudado a reconocer todas las cosas en las que yo también me equivoqué durante la relación. Porque acuérdense que esa posición de victimismo es muy cómoda. Cuando atravesamos el proceso de la ira, en el duelo, la etapa de la ira, es fácil culpar al otro de todo. Pero también es liberador y es sanador decir, yo también tuve la culpa. Y lo digo sin matarme, sin echarme palo todo el día. No es que lo ignore, pero lo hice. Y sé que no lo quiero volver a hacer, pero me ayuda mucho y me libera y libera también al otro que yo diga, en este momento yo no amé como debería. A mí misma, pero también al otro. Yo también me equivoqué. Y eso ayuda a asignar las responsabilidades y equilibrar la balanza. Por eso, en este segundo proceso también es muy importante que le pidamos al Señor dos cosas. Como lo hicimos en la primera parte respecto al otro, ahora respecto a nosotros mismos. En medio del dolor, en medio de la asignación de responsabilidades que tengo que hacer, dame una mirada limpia para verme. Señor, dame una mirada limpia para ver las cosas que no hice bien, pero para verme con misericordia. Para poder ver mis errores, pero para verme más allá de mis errores. Para poder identificar en qué me equivoqué, los errores, los pecados que cometí, pero también para darme cuenta que yo no soy mis pecados, que yo no soy mis errores, que yo no soy lo que el otro me hizo o lo que el otro piensa de mí.
Señor, dame una mirada limpia para reconocer que me estoy sintiendo fea, inútil, insuficiente, pero para darme cuenta de que esta no es mi identidad. El dolor no te deja ver. Y por eso es importante en los momentos del dolor pedir bien. Entonces no sigamos pidiendo la bobada de que ya no me duela, que ya no lo extrañe, que ya no lo sienta. Mi rey, mi reina, o sea, estamos perdiendo el tiempo. Porque yo me imagino al Señor allá en el cielo como, o sea, ¿cómo hacemos? Tu corazón siente, tu corazón es frágil, estás viva, estás vivo. Quitarte el dolor, no puedo. Ni yo mismo fui capaz de quitarme mi dolor, ni aunque hubiese querido lo hubiese podido hacer. El dolor hace parte de la humanidad. Lo que sí puedo hacer es enviarte el Espíritu Santo para que tu dolor dé fruto, para que atravesemos juntos este dolor y salgas como una criatura nueva, y no que este dolor se convierta en una muerte para ti. Porque de nuevo hay dolores que dan vida y hay dolores que matan. Entonces, Señor, que yo me vea con tu mirada, y yo sé cómo suena esto, pero en serio, que en el momento del dolor, el dolor no sea lo único que yo vea y que yo me pueda ver como soy. Y eso ayuda. Cuando te estás sintiendo inútil, insuficiente, fea, feo, incapaz, Señor, no te pido que me quites ese sentimiento, solo permíteme verme como soy. Permíteme verme más allá de esto. Dame otra mirada hacia mi cuerpo. En ese momento en que yo me sentía fea y me comparaba con todas las niñas que tenía alrededor, de verdad, y yo no me quiero poner como ejemplo porque yo creo que el Señor me ha capacitado para eso y he tenido que lucharla mucho tiempo, el no sentirme suficiente, el no sentirme tan bonita, el no sentirme tan inteligente o tan lo que sea. Señor, dame serenidad aquí. Cuando me estoy comparando con las demás, dame la capacidad de verme, no como la mujer más bonita del mundo, pero de verme suficiente. Sí, no soy tan bonita como ella, no soy tan inteligente como ella, no soy tan capaz, no soy tan rica, no soy tan... Pero dame serenidad en esto que yo soy. Oigan, y yo sí he sentido mucha paz. Y he tenido que pasar momentos muy duros y sentirme así de chiquita. Sí, pues yo soy así de chiquita, pero interiormente, de sentirme nada, pero de ser capaz de verme distinto y de ser capaz de ver que aunque no soy la mujer más perfecta del mundo, que aunque no soy valiosa. Y eso es un don, pero el dolor te quita eso, la ruptura te quita eso. Termino la parte de la asignación de responsabilidades propias con la última o el último movimiento del corazón roto. Y yo sé que este suena raro, pero es muy común. Hago un resumen, un recorderis. Empezamos este live, mis queridos hermanos, asentándonos en dos realidades del corazón roto. Para hablar del corazón roto tenemos que ser conscientes, uno, de que el corazón es frágil, que es capaz de romperse. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta en la ecuación nuestra fragilidad. Y si somos conscientes de la fragilidad del corazón, tenemos que ser coherentes y consecuentes con esa fragilidad y cuidarnos. Cuidar lo que nos permitimos sentir, las relaciones en donde nos permitimos entrar, las expectativas que nos permitimos poner en los demás. Hay que cuidar el corazón porque es frágil. Y a veces pareciera que vivimos con el corazón de plástico, como si nunca le fuera a pasar nada. Y además de ser conscientes de nuestra vulnerabilidad, de que somos frágiles, tenemos que ser conscientes de que el dolor que experimenta el corazón humano es totalizante, que nos nubla la vista y que va a ser muy difícil. Y por eso tenemos que aprender a, digamos que de alguna manera, en medio de nuestras posibilidades, anticipar las emociones interiores de este corazón cuando sufre. ¿Cómo? Conociéndonos a nosotros mismos, conociendo cuáles son nuestras heridas emocionales, sabiendo cuáles son las tendencias. ¿Cómo? Mira tu pasado. ¿Cuál ha sido tu tendencia en las relaciones anteriores? Oigan, lo que tienen aquí es trabajo y yo ni siquiera he hablado de terapia, porque hay que ir a terapia. Y en terapia nos ayudan en este proceso. Pero hay mucho que tú todavía puedes hacer por tu cuenta y te he dado muchos tips. Y ya voy a acabar. Entonces, estas son las dos cosas con las que empezamos el live. Dos realidades que hay que asumir. Hay fragilidad y el dolor puede ser totalizante y por eso hay que anticiparlo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos movimientos, esos tres movimientos interiores del corazón roto? Uno es el movimiento exterior relacional, o sea, hacia el otro, al que me hirió.
Y ahí hablamos de ira y hablamos de justificaciones injustas. Luego hablamos de la asignación de culpa personal, ese movimiento del corazón en donde o se olvida de sí mismo o se ataca a sí mismo. Y hablamos de formas sanas y formas no tan sanas de asignar una responsabilidad personal frente a lo que pasó, ¿no? Y por último, hay otro movimiento del corazón roto que es exterior y también es relacional, pero es respecto a nuestra relación con Dios. Cuando nosotros somos personas de fe y atravesamos por rupturas, situaciones que nos duelen mucho, pérdidas, porque hablábamos de que hay una pérdida implícita, cuando te rompen el corazón, sea porque tú decidiste poner límites y alejarte de ahí, igual duele, igual es una pérdida, igual lo extrañas, o sea porque la otra persona decidió irse también, ¿no? Pero cuando esto ocurre, nosotros tendemos a hacer dos cosas. Yo creo que son como las dos emociones interiores que yo he experimentado. Y no lo digo orgullosa, pero sí lo digo muy tranquila porque es lo que soy. Es de lo que soy capaz. Y es de culpar a Dios o de dejar de creerle a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos Dios es bueno, yo creo en Dios. Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es papá y Dios es amor. Pero yo veo lo que me está pasando. Yo veo lo que me hicieron. Yo veo que yo le he buscado serle fiel. Yo veo todo lo que le da a las demás personas a mi alrededor. Mientras que yo estoy aquí sufriendo, tengo dos opciones. O yo sigo creyendo que Dios es bueno y que es grande y que es misericordioso, pero no conmigo. O sea, eso aplica para todos los demás, pero no para mí. Y en ese caso, el abandono, el rechazo, lo sentimos por parte de Dios. Entonces ya no es solo la otra persona la que nos rechazó, ya no es solo la otra persona la que nos abandonó, sino que este fenómeno de transferencia lo aplicamos también a la persona de Dios. Es que es Dios el que me abandona. O sea, Él sí es bueno con otros. Él sí es misericordioso, Él sí cumple sus promesas para otros, no conmigo. A mí me abandonó Dios. A mí me rechazó Dios. Y todo esto que yo he deseado, que yo he buscado, por lo que he trabajado, no me lo da. Y ahí te están quitando mucho más que una relación. Te están quitando el amor. Porque la fuente del amor en tu vida es Él. El único que le da sentido al dar y al recibir amor humano es el amor divino. Si se llevan a Dios de ti, te quitan la esperanza, te quitan la sana autoestima, te quitan el fundamento de tu identidad, te quitan el propósito y tu finalidad. Sin Dios te lo quitan todo. Y el desamor hace eso. Piensen, no sé, en la ruptura que produce la muerte de alguien. Esto no es una renuncia voluntaria. Nadie decide morirse, a menos de que en tu caso estés viviendo un duelo por un suicidio de un familiar. En general, cuando hablamos de la muerte, es muy fácil culpar a Dios. Muy, muy fácil. Y por otro lado, cuando no renunciamos a creer que Dios es bueno para nosotros, dejamos de creer en Dios. Ya no dejamos de creerle a Dios, sino que dejamos de creer en Dios. O sea, si esto es lo que Dios supuestamente permite, si esta es la voluntad de Dios, que yo esté aquí solo, sola, triste, entonces mejor no creo en Él. O sea, si ese es Dios, yo no quiero creer en ese Dios. Y uno dice, ay, imposible, ¿cómo se te ocurre? Oigan, varias cosas pueden ser verdad al tiempo. Así como un día ustedes pueden odiar a la persona que les hizo daño y a las 24 horas extrañarlo y dar cualquier cosa porque vuelva, nuestro corazón herido, nuestro corazón es capaz de un día ver todas las bendiciones de Dios, amarlo sobre todas las cosas y a las 3 horas renegar de Él y decirle, no te quiero en mi vida, no es justo lo que me estás haciendo pasar, darle la espalda. Yo lo he hecho, infinidad de veces, heme aquí. 24 horas te amo, eres todo para mí, estoy dispuesta a servirte, a dar todo. 3 horas después, aquí estoy, dándote la espalda, pecando, reprochándote. Somos capaces de eso. Y Él lo sabe. Dios lo sabe. El problema es que tú y yo no lo sabemos. Y cuando tú y yo no sabemos de lo que somos capaces,
al menos frente a una ruptura, no podemos anticipar esto. ¿Cómo se ve eso en mi vida? Yo les doy el ejemplo también. Cuando yo viví esta ruptura, esta última ruptura, porque yo tengo catálogo, o sea, no crean que esto fue una persona la que destruyó a María Paula, no tienen tanto poder. Es toda tu vida, todas tus heridas, todo lo que tú has podido vivir. Pero la última que yo viví, oigan, de esa casi no me paro, de esa casi no me paro. ¿Y saben por qué? Porque tocó mi fe. Y desde que yo conozco de Dios, desde que yo me encuentro con Jesucristo, eso nunca me había pasado. He vivido momentos muy duros, momentos vocacionales terribles, he vivido ausencias, desiertos, silencios de Dios por más de un año, he vivido estar destruida, perdida, sin respuestas, pero muy consciente de que el amor de Dios conmigo era fiel. He vivido volver a caer en el pecado, recaer en el pecado. Oigan, ni el pecado me pudo quitar la certeza de que Dios me amaba, pero una ruptura amorosa sí lo hizo. Me rompieron el corazón y ¿saben yo qué sentí? Yo sentí que era Dios el que me abandonaba en esta persona. Yo sentí que era Dios el que se quitaba. Yo sentí que era Dios el que me quitaba lo que yo quería. Yo sentí que yo no era grata para Dios, no era suficiente para Dios. Y aunque yo hacía ejercicios de voluntad, porque vean que cuando yo sentí esto, yo no necesariamente lo consentí. Yo seguía rezando, seguía predicando. Mientras sentía aquí en el corazón que tenía un rencor muy grande, sentía rabia. Yo seguía predicando que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es fiel. Pero yo salía de las prédicas, yo salía de predicar, de dar charlas, de dar cursos, y yo me ponía a llorar de rabia. Y yo les abro mi corazón, no solo para que se sientan acompañados, sino para que uno no idolatren a nadie y no se escandalicen de nada que puedan sentir. Yo terminaba de dar cursos, talleres, charlas, de tocar el corazón de personas, diciéndoles que Dios era fiel, que Dios estaba ahí, y yo salía y me ponía a llorar de rabia. Y le decía, esto es verdadero para ellos, pero no para mí. Tú eres bueno con ellos, no conmigo. Y me estás torturando pidiéndome que predique algo en lo que yo hoy no creo. Lo creo para ellos, pero además me estás pidiéndome torturas como si fuera sadomasoquismo. De verdad, yo sentía una cosa así como gutural, como me estás exigiendo que me regocije en algo que me está matando, que me duele. Yo seguía haciendo el rosario, yo seguía yendo a misa, yo seguía comulgando, todo. Pero yo no quería aceptar que por dentro le estaba echando la culpa a Dios. Que por dentro había perdido confianza en el amor de Dios por mí. Y pensar que una ruptura se llevó eso. Una ruptura hizo que tambaleara mi fe, mi confianza, la certeza de saberme amada por Dios. De nuevo, el fenómeno de transferencia es impresionante, pero también el ataque del enemigo es impresionante. Y es no solamente el sentir que no somos suficientes para una persona en concreto, no es solamente sentir que no somos amados por una persona en concreto, sino que el dolor, nuestras propias heridas y el demonio, todos juntos, dicen Avengers Assemble, y todos al tiempo en una ruptura, son capaces de hacer que tú sientas que no eres amado por Dios, que no eres amada por Dios. ¿Y saben por qué esta es la estocada final? Porque hacia eso apunta la ruptura que no está acompañada por Dios, porque te quieren quitar a Dios, porque si te quitan a Dios te lo quitan todo, y cuando te lo quitan todo tú vas a ir a buscar compensación. Y es ahí donde tu ruptura se convierte en salir con otra persona muy rápido, pecar de rabia, pecar como en venganza, pecar buscando consuelo.
Es ahí donde tu ruptura se convierte en borracheras, en tomar licor sin parar, en salir de fiesta, en volver a buscar consuelos en cosas de donde hace mucho tiempo pensaste que ibas a salir. O de hacerte daño a ti mismo, a ti misma, de volver con el trastorno alimenticio, porque te quiere hundir. Entonces, algo que se puede vivir en Dios sin que deje de doler, sin que dejes de extrañar a la persona, sin que dejes de tener sentimientos encontrados, lo puedes vivir en Dios y esto puede dar vida en ti o te puede destruir. Por eso, conocer de alguna manera las inclinaciones del corazón que está roto nos ayuda a identificar no solamente las tendencias del corazón, sino anticiparlo. Me rompieron el corazón, Señor, que se lo lleven todo, pero no a ti. Que en medio de este dolor no solo purifiques mi mirada para que yo vea a los demás, al que me hizo daño, a la que me hizo daño, que me vea a mí mismo con tus ojos, sino que yo no quite la mirada de ti. Señor, que en medio del dolor yo permanezca cimentada en tu amor, cimentado en tu amor. Y si tienes rabia, díselo, no lo ignores. Por eso el ejercicio de la escritura también ayuda mucho, pero ve al Santísimo y dile, siento rabia contigo y yo sé que no debería, pero lo siento. Y me siento abandonado y me siento sola y me siento desechada y siento que no cumples tus promesas conmigo. Lo siento y renuncio a esto. En tu nombre, renuncio a sentirme abandonada por ti. En tu nombre renuncio a pensar que tú no estás conmigo. En tu nombre renuncio a pensar que tú no me amas y que tú no vas a estar aquí después de esto y que tú no tienes un plan para mi vida y que amar no vale la pena y que esperar en ti no vale la pena y renuncio a pensar que necesito buscar compensaciones mientras sufro y renuncio a buscar consuelo en el pecado y renuncio, pero tú no vas a poder renunciar si no eres consciente de lo que estás sintiendo. Renuncio a tener rabia contra ti, Señor, sin pena, sin miedo. El Señor no se escandaliza, ¿por qué te vas a escandalizar tú? Yo me tengo que confesar del pecado de la mentira, porque les dije que iba a responder preguntas, pero ya son las 10:43. Y este pechito tiene que ir a hacer un parcial que tiene que mandar a primera hora. Y no lo he hecho. Entonces, además de mandarme fotos de sus apuntes, que las voy a esperar con paciencia y perseverancia, les voy a pedir dos cosas. Les voy a pedir que se tengan paciencia, porque cuando el corazón está roto no todo puede salir bien. Tente paciencia. Si te está doliendo, si lo estás extrañando, si quieres matarle o quieres buscarle, tente paciencia. Pero en esa paciencia no te olvides de cuidarte. Sí, permítete sentir rabia, pero cuídate ahí. Permite extrañar al otro, pero cuídate ahí. Tente paciencia y cuídate. Y por último, confía. Confía en el Señor porque Él vivió todo esto también. Él vivió traición, abandono, agresión, rechazo. No hay una sola herida humana que el corazón de Cristo no haya recibido. Pero Él es el ejemplo de que se puede sufrir dando fruto, sin que te mate para siempre. Se puede resucitar en medio del mayor dolor. Y Él lo hizo para que tú y yo tengamos esperanza en nuestras propias cruces, en nuestros propios dolores, en nuestras propias heridas. No vivas tu dolor lejos de Cristo, porque pierdes. Pierdes. Más bien invita a Cristo a tu dolor, aunque no lo entiendas. Dile, aquí estamos sufriendo de lo lindo, ¿por qué no me acompañas? O sea, te dejo entrar. Te recibo. Te invito a mi dolor. Este es mi espacio del dolor. Aquí mi corazón y yo estamos rotos, sufriendo, destrozados. Te invito. Tú que también has estado roto, sufriendo y destrozado, ven y enséñame, acompáñame, apaciéntame. Eso hizo Él siempre, apacentar a las ovejitas.
Por ahí están preguntando cómo estudiar teología del cuerpo. Si saben inglés, está el Theology of the Body Institute en Filadelfia. Ahí estudié yo, pues sigo estudiando ahí. Está Anáhuac, la Universidad Anáhuac en México, que tiene diplomados, especializaciones, maestrías, todo. En Colombia está Noviazgo para Más también. Alguien mencionó a Rebeca Barba tiene cursos de teología del cuerpo. Yo algún día, si me gradúo y hago las cosas bien, podré sacar cursos de teología del cuerpo un poco más profesionales. Ahorita la verdad es que no me da el tiempo. Pero bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Casi 400 personas a las 11 de la noche. Ustedes no dejan de sorprenderme. Y les pido perdón por las veces en que no puedo sacar el live. Me duele porque sé que lo esperan y lo necesitan. Y hace bien. Y por eso intento ser fiel a lo que el Señor me ha pedido acá. Dentro de 8 días hay taller de solteros para hombres y para mujeres. Entonces voy a estar hablando sin parar todo el sábado y todo el domingo. Entonces no estoy segura que la garganta me dé para el domingo en la noche también, porque tengo otro curso todo el lunes, otro curso todo el martes, más las clases. Ustedes ya saben, no me quejo, solo les comparto. Entonces tenganme paciencia si en algún domingo no hay live. Activen la campanita de notificaciones. Dense una paseadita por el canal de YouTube de Somos Suyos, que ya subimos el live sobre mentiras para un corazón con tendencia homosexual. Denle mucho amor a los videos de YouTube porque ustedes son los que hacen que el canal se mueva. Y para los que están en Colombia, necesito que se muevan y se pongan las pilas con la función de Sound of Freedom. Tenemos una función privada de la película Sound of Freedom de Eduardo Verástegui sobre la trata de niños. 3 de septiembre, Pereira, Medellín, Bogotá, Barranquilla es el 10 de septiembre. Toda la información está en el perfil de Somos Suyos. Todo lo que nosotros podamos donar a la fundación que trabaja contra la trata de personas será si ustedes van a esa función. Entonces, ahí verán, se reúnen con sus amigos, con sus primos, con sus vecinos. Sí, el 31 de agosto la pueden ver, pero se la pueden repetir el domingo, es que el 31 es jueves. Y pues la compran en Cinemark y tales. Pero el 3 la compran con nosotros. Entonces ahí están los números donde pueden escribir y ya me voy. No se les olvide que invitando al Señor a la ruptura, que aprendiendo a conocernos en medio de la ruptura, somos suyos.